propósito aquí en este archivo básicamente era agregarle, podríamos también pues quitarle a esto las líneas de cuadrícula ahí en vista, las líneas de cuadrícula, desactivarlas, para crear esa imagen, ¿no? Tal cual como aparece allí. Seleccionamos ese rango de datos, lo copiamos y lo pegamos. Ojo, damos un pegado especial, un pegar como imagen, pegado especial, imagen, ¿sí? Esta imagen, ¿sí? Entonces él queda ya como una imagen allí. Eso fue lo que se hizo allí, por eso es que queda esto así con este formatico. Y esa imagen, pues ya se comporta como una imagen a la cual uno le puede igualmente agregar aquí alguna configuración que uno desee, por ejemplo, darle un borde especial allí. Ese borde parece muy bonito allí. Eso que quede así, ese quedaría así, ese ejercicio. Ejercicio número 14. Yéndonos al ejercicio número 15, miren que aquí pues nos piden primero colocarle bordes a todos esos datos allí. Existen varias maneras de seleccionar todos esos datos, ¿no? Yo puedo seleccionarlos así, parándome por aquí, aquí, Shift Control, flechita a la derecha y flechita hacia abajo. O puedo también seleccionarlos así con el mouse, ¿no? Para hacer selección. O con Control E. Con Control E también se puede seleccionar la información. Sí, obviamente, Control E allí, se selecciona todo el rango de datos y procedemos a darle todos los bordes. ¿Sí? Ahí quedó todos los bordes. Y ahora sí, después de aplicar ese formato de bordes allí, entonces procedemos a ordenarlos por EPS, por cargo y por salario. Entonces son 3 niveles de ordenamiento que nos piden allí, ¿sí? EPS por cargo. O sea, primero la EPS, dentro de la EPS los cargos y dentro de los cargos los salarios. O sea, 3 ordenamientos a la vez. Ese ordenamiento se consigue solamente entrando por acá por orden personalizado. Al dar allí en orden personalizado, pues él selecciona todo ese rango de datos y procedemos a dar aquí el orden tal cual como nos lo piden allí. Entonces, por EPS, el primer nivel de ordenamiento, agregamos nivel. Por cargo, segundo nivel de ordenamiento, agregamos nivel. Y por salario, tercer nivel de ordenamiento. Ahí está AZ, de menor a mayor. Y aceptar. Y en ese sentido, miren que pues, toda la tabla se ordena por EPS, comeo primero, y luego por cargo, y dentro de los cargos, por salario. ¿Sí? Ahí queda organizadito u ordenada esa información. Bueno, pasémonos al número 16, a la siguiente hojita. Entonces aquí pongámosle bordes a esto también, ¿no? Démosle bordes, control y démosle aquí todos los bordes. Y aquí nos piden es filtrar. Ya no tenemos que ordenar, sino filtrar. Ahí nos piden filtrar esos datos por vendedor, filtrar solo los vendedores, encontrar solo los vendedores que ganan entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces tenemos que activar allí los filtros, ¿no? Filtro. Y ahora sí, filtrar por solo los vendedores. Entonces cargo vendedor. Vendedor allí. ¿Sí? Que ganan entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces salario, filtramos allí, filtro de número entre, ¿sí? 1.000.000 y 1.500.000. Estamos filtrando entre 1.000.000 y 1.500.000 que pertenecen a la EPS Su Salud. Entonces en la EPS filtramos Su Salud. ¿Sí? Y al administrador de fondo de pensiones por venir. Y en pensión por venir. Listo, entonces queda así. Ese es el resultado de ese filtro allí. Y miren que los filtros pues, son muy importantes, ¿no? Entre otras cosas, le permiten a uno ver pues, información allí muy puntual de lo que uno necesite configurar en un momento dado o revisar. Luego se nos viene pues la pregunta número 17 allí, o la hojita número 17, donde tenemos que aplicar allí pues una serie de formatos condicionales. Miren que ahí nos piden resaltar de color azul, resaltar aquellos nombres, resaltar aquellos cargos, resaltar en pensión el IS, resaltar, o sea, puros formatos condicionales hay que aplicar aquí. Démosle esto también aquí un concepto de bordes a esto, ¿no? Todos los bordes. Y entonces nos piden allí resaltar de color azul los salarios que estén entre 1.000.000 y 1.500.000. Entonces recuerden, para aplicar formatos condicionales debo seleccionar todos los datos, ¿sí?
Entramos a formato condicional y ahí nos piden resaltar entre un rango, ¿no? Entre. Entonces, resaltar reglas de celdas, entre. Y ahí nos piden entre 1.000.000 y 1.500.000. Ahí está el 1.500.000. Y que el relleno quede de color azul. Él por defecto coloca el rojo. Vamos a personalizarlo. Y vamos a darle aquí, ahí le coloqué formato personalizado, relleno, eh, azul. Bueno, un azulito claro allí. Allí. Y aceptar. Listo, entonces ahí aplicamos formato condicional para resaltar todos los salarios que están entre 1.000.000 y 1.500.000. Resaltar aquellas EPS con nombre Comeva. Entonces, tenemos que igualmente seleccionar todas las EPS. Entrar a formato condicional, resaltar reglas de celdas. Aquellas que son iguales, o sea, es igual a Comeva. Y allí nos coloca un color, debemos colocar un color verde, ¿no? Por defecto recuerden que él genera ahí un rojito para que haya un verde bonito, ¿no? Clarito. Ahí quedaron los comidos. Resaltar en pensión el ISS de color rojo. Entonces en pensión, resaltar el ISS de color rojo. Aquí vamos a entrar a formato condicional. Resaltar reglas de celdas que sean iguales a ISS de color rojo, tal cual como aparece allí, ¿no? Sí, ese rojito está bonito. ¿Y qué voy a hacer? Y por último nos piden allí resaltar todos los nombres que contienen. Me faltó resaltar el cargo llamado vendedor de color amarillo. Entonces resaltemos eso, todos los cargos, seleccionamos todos los cargos y todo lo que diga, todo lo que sea igual a vendedor, que quede de color amarillo. Vendedor, por defecto, pues siempre está ahí el rojo, pero vamos a ponerle aquí el amarillo. El amarillito allí, sea bonito, ¿no? Y en los nombres, ya la última opción, resaltar todos los nombres que contienen la letra E de color anaranjado. Entonces vamos a resaltar aquí todos los nombres. Y vamos a darle la opción de que todo lo que contenga la letra E quede de color anaranjado. Entonces, formato condicional, resaltar reglas de celdas, texto que contiene. ¿Qué letra? La E. Sí, miren que todo lo que contiene la letra E queda resaltado de color. eh, Allí nos piden poner un color anaranjado, ¿no? Realmente. Formato personalizado. Voy a poner un colorcito de estos, a ver. Vemos ese, a ver. Algo raro ahí, pero bueno. Ahí queda bien así. Todo lo que contiene la letra de color anaranjado. Y miren que ahí aplicamos ese formato condicional, todos esos formatos condicionales. Ya en la 18 tenemos que hacer gráficos aquí. Entonces vamos a hacer varios gráficos aquí. Vamos a generar un solo gráfico de toda la información. Entonces control E, para que me seleccione todo y le ponemos todos los bordes. Claro, aquí nos piden de graficar el número de artículos vendidos en los 4 trimestres. Entonces vamos a crearnos un gráfico allí de columnas para en cualquier celda insertar un grafiquito allí de columnas en 2D. Mírenlo, gráfico en 2D. ¿Sí? Y vamos a darle configuración a esto. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo son muchos datos allí, entonces pues si le agregamos esa etiqueta se va a ver muy lleno. Entonces vamos a agregarle a esto la tabla de datos. Vamos a agregarle esto. Bueno, primero vemos el color, a ver, vemos aquí que el color sea en automático y en negrilla, ¿sí? Agreguémosle aquí en el más la tabla de datos. Obviamente al agregar la tabla de datos, miren que pues ya estos nombres acá abajo que dice primer trimestre, segundo trimestre, pues no es necesario porque dentro de la tablita están, entonces los podemos quitar y vamos ganando unos espacios allí. ¿Qué sucede allí? Pues la tabla tiende a ser como muy grande, ¿no? Claro, la idea es que la tabla no sea más grande que la tablita de datos no sea más grande que las columnas, ¿no? Que están representándose allí. Démosle a esa tablita una configuración mejor. Clic aquí sobre esa línea tenue y vamos a aplicarle aquí un color negrita a la letra, pero que quede el tamaño de fuente más pequeña, ¿no? Está muy grande allí eso, que quede así por ahí. No, allí ya está muy pequeño, sí, en 8 está bien, en 8 está bien allí.
es tamaño 8 allí, echamos esto, ¿sí? Y ahí nos queda pues, eh, esos son artículos vendidos por trimestre, ¿no? Entonces, coloquémosle aquí el título, artículos vendidos por trimestre. Por trimestre. Damos clic en el borde, vamos a darle a esto un relleno también, un rellenito allí tenue, eso allí. Y le aplicamos un formato a ese contorno de la forma, entonces vamos a darle ese contorno de la forma que sea un azulito allí y que quede en color o el grosor 3 por ejemplo. ¿Qué es? Sí, entonces ese gráfico es el que representa las ventas, ¿sí? De los 4 trimestres, de todos los artículos en sus 4 trimestres. Cada color, cada barra representa un trimestre, ¿no? El azul, un trimestre. Incluso ahí uno puede mejorar esas tonalidades, ¿no? Por ejemplo, este que quede un azul bien profundo, este que quede, por ejemplo, un rojo. Y observen cómo va cambiando el gráfico en sí, va quedando mucho más bonito, ¿no? Y este moleste color muy intenso, ¿no? Queda así. Un gráfico mucho más presentado, más bonito. Bueno, pero ahí nos dice, también hay un segundo punto donde nos dicen allí las ventas de cada artículo en cada uno de los trimestres. Entonces tenemos que seleccionar allí. Miren que para hacer las ventas de cada artículo en cada uno de los trimestres, pues vamos a ir seleccionando cada artículo, ¿no? El mouse, por ejemplo. Pero obviamente se deben seleccionar los encabezados. Y vamos a insertar allí un gráfico. Entonces vamos a hacer aquí diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, un gráfico aquí de barras para esos artículos del mouse, ¿sí? Estas son las ventas del mouse en sus 4 trimestres. Aplicarle aquí un diseñito de estos, a ver, voy a ponerle este, a ver, y le agregamos etiquetas, que quede así. Y ese sería el gráfico, ¿sí? Ahora, si vamos a graficar los teclados, entonces seleccionamos los encabezados y con control eh, seleccionamos los teclados. E insertamos aquí un gráfico, por ejemplo, un gráfico lineal, ¿sí? Entonces aquí tenemos un grafiquito lineal, ¿ves? Deshacer. Que quede en negrilla. Bueno, podemos configurar, aplicar formatos también de esos que tenemos allí, aplicar algunos de esos diseños que tengamos allí. ¿Sí? Así. Y el color de la fuente, que quede así blanquita, pero en negrilla. Y de pronto un poquito más grande. Así le quede así, ¿sí? Para el disco duro, entonces seleccionamos los encabezados y seleccionamos la información de discos duros. E insertamos, vamos a insertar ahora un grafiquito aquí circular. Puede ser un gráfico circular 2D. Un grafiquito circular 2D allí. Y agreguémosle a esto un diseñito rápido. Sí, que quede la fuente, que sea en automático y en negrilla. El fondo, queda así. Mejoremos el contorno. Apliquémosle ahí al contorno. Incluso le podemos aplicar aquí un, un Illuminati, un iluminado allí. Así. Sí, bien, que se ve bien, ¿no? Queda hasta bonito allí. Estamos haciendo ahí gráficos varios allí para que den cuenta que uno puede elaborar muchos gráficos, ¿no? Entonces, tenemos ahí discos duros. Ahora vamos a hacer el siguiente gráfico, monitores. Vamos a insertar aquí un gráfico ya no circular, sino que hagamos aquí un gráfico, por ejemplo,
eh, de burbuja. En el gráfico de burbuja que nos coloque allí, si los nombres, vamos a darle formato a esto, entonces que quede en automático, en negrilla, y que esas etiquetas, ojo que esas etiquetas queden encima, formato de etiquetas, que queden encima, no te queden a la derecha, sino encima de los datos, de las figuras esas allí. Quitemos ese texto del monitor allí, nos vamos ganando unos espacios allí, va quedando así. A esto igualmente le podemos colocar esto, unos rellenitos aquí, y un contorno, ¿no? Ese le podemos dar un efecto de forma allí, bueno, un efecto bisel allí, por ejemplo, así. Aquí van los monitores, podemos agregar aquí otro gráfico con las memorias, por ejemplo, podemos colocar allí un gráfico, insertar un gráfico, entonces hemos hecho, eh, podemos insertar gráficos, por ejemplo, ahí en un gráfico de columnas, de esos cuatro, que le damos aquí un formatico, ¿no? Que quede en automático y en negrilla. Y que esas barritas, esas columnas, queden así en firme. Y le agregamos las etiquetas. Listo allí. Bueno, un rellenito allí. Y démosle un contorno a la forma. Vamos a darle esto aquí un grosor. A ver. No, está en 3, no, en 3 está bien. Bueno, y el color. Contorno de la forma. Así. Sí, miren que van quedando los gráficos bien presentaditos allí, haciendo ya un gráfico. Entonces ahí tenemos ya las memorias. Vamos a trabajar aquí entonces eh, el CD-ROM. Ese CD-ROM, entonces vamos a insertar allí un gráfico diferente. Ahí en circulares están los que son los anillos, ¿no? Vamos a hacernos un anillito, el gráfico de anillo. Aquí hay otro tipo de gráficos bien interesantes que se manejan allí también. Uno puede hacer gráficos circulares, 2D, 3D o anillos. Y démosle aquí un formatico aquí especial así. Y agreguémosle allí que nos coloque los porcentajes dentro de la torta. Bueno, pero que queda como muy, es un nombre muy grande. Así se ve como mejor. Quitemos estos totales aquí, estos textos de aquí. CD-ROM y démosle un color de fondo a esto. Y la letra que quede en automático y en negrilla. Así. Y un color de ese borde, vamos a darle, aplicarle un formatico allí. Que quede así con una especie de forma.
allí. Sí, observen que hay gráficos para todo, ¿no? Sí, hay gráficos para todo allí. Y de ahí salen otros gráficos a su vez. Bueno, entonces llevamos CD-ROOM, que es este. Vamos a hacer el del DVD. El del DVD, entonces vamos a hacer un gráfico allí bien interesante. Entonces selecciono los encabezados y, y vamos a insertar allí un gráfico que venimos haciendo allí una serie de gráficos allí. Aquí hay un gráfico de dispersión, a ver. Ah, no, no está. Vamos a ver. Gráfico de embudo. Ahí agregamos un grafiquito de embudo. Obviamente en algunas versiones, ese lo hice porque estoy trabajando aquí en la versión 2019, ¿no? Pero digamos en mi versión 2016 no lo tengo. ¿Sí? Gráfico de embudo allí. Quedaría así. Y que quede en automático y en negrilla. Le agregamos a esto un colorcito de fondo. Y aquí entonces le podemos colocar este título, es aquí, esto es DVDs, o ventas del DVD, ¿no? Y el borde, ¿no? Con todo ese borde es clave allí. Colorcito azul allí, quede así. Listo. Y por último vamos a hacernos, como quedan dos quemadores y multimedia, vamos a hacernos un gráfico con esos dos juntos, para hacer un gráfico combinado. Seleccionamos allí, seleccionamos estos dos aquí, e insertamos aquí un gráfico combinado, que es este, ¿no? Hagamos el primero, inicialmente el primero. Y le aplicamos aquí uno de estos diseñitos, entonces ahí queda el gráfico combinado. Sí, dos variables en un mismo gráfico. Antes no tenía que hacerlo por columnas y después transformarlo, ya lo trae allí hecho de uno. Le agregamos esto a las etiquetas y el título lo acomodamos. Entonces le podemos colocar aquí ventas o comparativa de ventas, quemadores y multimedia. Comparativa de ventas. Multimedia. Listo, y queda el grafiquito así. Adicionalmente, pues por ejemplo, a esas etiquetas las etiquetas de la línea, le podemos agregar allí digamos, un color, ¿no? Para que se vea algo diferente allí. Por ejemplo, un rellenito allí, incluso un sosadito allí, eso que quede como con un colorcito allí, algo diferente para que se vea bien, pues que no corresponde, o sea, qué pertenece aquí, cuál es el valor de cada uno. Démosle a esto un relleno. Ahí está el relleno y el contorno, entre el formato, el contorno de la forma. Y démosle aquí un grosor, mayor grosor allí. Listo. Sí, entonces miren que hemos desarrollado ya varios gráficos, ¿no? A veces uno se queja porque no hay gráficos, y miren que sí hay bastante gráficos, ¿no? Y esta versioncita como que trae más gráficos. Esta versión yo no la había analizado en la parte de gráficos, y aquí tiene sus gráficos, miren, tiene el embudo, cascada. Ah, por acá está el radial, miren, yo estaba buscando el radial, está cotizaciones, cascada, ¿ve? Está interesante eso ahí. El cascada, ¿cómo funciona?